La historia de Juana de Arco, una joven campesina que cambió el rumbo de la historia de Francia, está llena de heroísmo, valentía y determinación. Su papel crucial en el asedio de Orleans es un capítulo fascinante que merece ser contado con detalle y admiración. En el siglo XV, Francia se encontraba atrapada en las garras de la Guerra de los 100 Años, una serie de conflictos bélicos intermitentes entre los reinos de Francia e Inglaterra que se prolongaron desde 1337 hasta 1453. Este prolongado enfrentamiento había sumido al país en un estado de devastación y desolación. Campos antes fértiles se convirtieron en tierras arrasadas. Aldeas enteras fueron reducidas a escombros, y la población vivía bajo la sombra constante de la guerra, el hambre y la peste. La guerra no solo agotó los recursos económicos de Francia, sino que también erosionó su tejido social. Las continuas incursiones y batallas dejaron tras de sí un paisaje de pobreza y sufrimiento. La autoridad de la monarquía francesa se debilitaba, con reyes que a menudo eran incapaces de ejercer su poder sobre un territorio fracturado y en disputa. En muchas regiones, el control efectivo lo ejercían señores locales o invasores extranjeros, y la unidad nacional parecía un sueño lejano. Las fuerzas inglesas, lideradas por comandantes experimentados y hábiles estrategas, habían logrado una serie de victorias importantes que consolidaron su dominio sobre vastas áreas del norte y oeste de Francia. Apoyados por los borgoñones, aliados poderosos que compartían intereses y enemigos comunes, los ingleses controlaban ciudades clave y rutas estratégicas, sofocando cualquier intento de resistencia francesa. La ciudad de París, el corazón del reino, estaba bajo control inglés, y los símbolos de la soberanía francesa estaban dispersos y debilitados. Fue en este contexto sombrío y desesperado que surgió una figura inesperada, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Juana de Arco, una joven campesina de Domremy, irrumpió en la escena con una misión y una determinación que cambiarían el curso de la historia. A pesar de su humilde origen y la incredulidad inicial que su presencia suscitó entre la nobleza y los militares, Juana afirmaba tener visiones y escuchar voces divinas que le ordenaban liberar a Francia de sus opresores. Juana no era una guerrera entrenada, ni tenía experiencia en la política o la guerra, pero su convicción era inquebrantable. Creía firmemente que Dios la había enviado para salvar a Francia, y su fervor religioso se convirtió en una poderosa fuerza movilizadora. En un tiempo en que la desesperación era la norma, la fe y el coraje de Juana inspiraron a aquellos que la rodeaban, ofreciendo una nueva esperanza a un pueblo fatigado por años de conflicto. La llegada de Juana de Arco no solo desafió las expectativas de su época, sino que también reavivó el espíritu de resistencia en Francia. Su presencia y liderazgo catalizaron una serie de eventos que llevarían a la liberación de Orleans y eventualmente a la coronación de Carlos VII, marcando un punto de inflexión en la Guerra de los 100 Años. Juana de Arco, la doncella de Orleans, se convirtió en un símbolo de fe, valentía y determinación, dejando una huella indeleble en la historia de Francia y en el corazón de su pueblo. Juana nació en 1412 en Domremy, una pequeña aldea en la región de Lorena. Desde temprana edad, Juana afirmó tener visiones y escuchar voces divinas que le ordenaban liberar a Francia de sus opresores. Estas visiones incluían figuras religiosas como San Miguel, Santa Catalina y Santa Margarita, quienes le daban instrucciones claras y precisas. A pesar de su humilde origen y juventud, Juana estaba convencida de que tenía una misión divina que cumplir. En 1428, Juana partió hacia Vaucouleurs, un bastión leal al delfín Carlos, heredero legítimo al trono de Francia. Después de varios intentos, finalmente logró convencer a Robert de Baudricourt, el comandante del fuerte, de su misión. Vestida con ropas de hombre para protegerse durante el viaje, Juana emprendió su camino hacia Chinon, donde se encontraba el delfín. Su viaje fue largo y peligroso, pero la determinación de Juana nunca flaqueó. Al llegar a Chinon en 1429, Juana fue presentada ante el delfín Carlos.
En una audaz demostración de sus supuestas habilidades divinas, Juana identificó al delfín entre la multitud, a pesar de que él intentó engañarla disfrazándose de uno de sus cortesanos. Este acto impresionante, junto con su fervor y convicción, convenció a Carlos y a sus consejeros de darle una oportunidad. Juana fue enviada a Poitiers para ser examinada por teólogos y eclesiásticos. Estos estudiosos no encontraron ninguna herejía en ella y concluyeron que su misión podía ser de origen divino. Armados con esta aprobación, Carlos y su corte decidieron permitir que Juana liderara un ejército para liberar la sitiada ciudad de Orleans. Fue equipada con una armadura blanca y un estandarte que representaba a Dios y a los santos, emblemas de su misión sagrada. El asedio de Orleans comenzó en octubre de 1428, y para la primavera de 1429 la situación era crítica. Las fuerzas inglesas, bajo el mando de William de la Pole, duque de Suffolk, habían construido una serie de fortificaciones alrededor de la ciudad, cortando casi todas las rutas de suministro. Los defensores franceses estaban agotados y la moral estaba en su punto más bajo. La llegada de Juana, una joven campesina con una visión divina, fue una inyección de esperanza y determinación para los defensores de Orleans. Juana llegó a Orleans el 29 de abril de 1429, acompañada por una pequeña fuerza de alivio. Desde el primer momento, su presencia tuvo un efecto galvanizador en las tropas francesas. Juana no solo era una figura inspiradora, sino que también demostró ser una líder militar capaz. Participó activamente en las operaciones y mostró un valor excepcional en el campo de batalla. Bajo su liderazgo, los franceses lanzaron una serie de ataques audaces contra las fortificaciones inglesas. El 4 de mayo, las tropas francesas, con Juana a la cabeza, lograron tomar el fuerte de Saint-Lô, infligiendo una derrota significativa a los ingleses. 2 días después, en el día de la Ascensión, Juana llevó a cabo un ataque exitoso contra el fuerte de Saint-Jean-le-Blanc. A medida que los éxitos se acumulaban, la moral francesa aumentaba y la influencia de Juana se hacía más evidente. El 7 de mayo, en uno de los enfrentamientos más decisivos, las fuerzas francesas asaltaron y capturaron el fuerte de l'Esturel, una de las posiciones más importantes de los ingleses. Durante este ataque, Juana fue herida por una flecha, pero su determinación no disminuyó. Continuó liderando a sus hombres con una tenacidad inquebrantable. Su coraje y resiliencia inspiraron a las tropas a seguir luchando con renovado vigor. El 8 de mayo de 1429, las fuerzas inglesas, desmoralizadas y diezmadas, levantaron el asedio de Orleans y se retiraron. La liberación de Orleans fue un punto de inflexión crucial en la Guerra de los 100 años. No solo fue una victoria militar, sino también un triunfo psicológico que revitalizó el espíritu de lucha de los franceses y consolidó la reputación de Juana como una enviada divina. Después de la liberación de Orleans, Juana continuó su misión de apoyar al delfín Carlos. Su siguiente objetivo fue llevarlo a Reims, la ciudad tradicional para la coronación de los reyes franceses. Juana creía que la coronación de Carlos como rey legítimo fortalecería su reclamación al trono y unificaría a la nación bajo su liderazgo. En una serie de campañas rápidas y efectivas, Juana y su ejército capturaron varias ciudades estratégicas, despejando el camino hacia Reims. El 17 de julio de 1429, Carlos fue coronado como Carlos VII de Francia en la Catedral de Reims, con Juana de Arco a su lado, sosteniendo su estandarte. Este evento marcó el apogeo de la carrera de Juana y simbolizó el reconocimiento de su misión divina. Su visión y liderazgo habían llevado a Francia desde el borde de la desesperación hasta el umbral de la victoria. Sin embargo, el destino de Juana estaba lejos de ser feliz. En mayo de 1430 fue capturada por las fuerzas borgoñonas durante una campaña en Compiègne. Fue vendida a los ingleses y trasladada a Rouen, donde fue sometida a un juicio. A pesar de su valentía y de los esfuerzos por defenderse, Juana fue declarada culpable y condenada a muerte. Los últimos días de Juana de Arco, antes de ser quemada viva, estuvieron marcados por un sufrimiento intenso y una dignidad inquebrantable.
Tras meses de encarcelamiento, interrogatorios y torturas psicológicas, fue condenada por herejía en un juicio injusto y manipulado políticamente. En sus últimas semanas, Juana fue mantenida en una celda oscura y húmeda, vigilada constantemente por guardias ingleses que no le mostraban compasión. A pesar de la desesperación y el aislamiento, Juana se mantuvo firme en sus convicciones, recibiendo consuelo en sus visiones y oraciones. El 30 de mayo de 1431 fue llevada a la plaza del Mercado Viejo en Rouen, donde enfrentó su destino con una valentía serena. Atada al poste de la hoguera, pidió una cruz que sostuvo hasta sus últimos momentos, murmurando oraciones mientras las llamas la consumían. Su último grito, Jesús, resonó entre la multitud, dejando una impresión indeleble en los presentes y marcando el fin trágico de una vida destinada a la leyenda. La muerte de Juana de Arco fue una tragedia, un acto de injusticia que culminó en su ejecución en la ciudad de Rouen. Acusada de herejía, Juana fue sometida a un juicio manipulativo donde las intenciones políticas superaron la búsqueda de la verdad. Fue condenada a morir en la hoguera, pero su espíritu indomable no se extinguió con las llamas. La imagen de una joven que, con apenas 19 años, había liderado ejércitos y desafiado las normas establecidas, se arraigó profundamente en la conciencia colectiva de Francia y del mundo. La injusticia de su juicio y ejecución pronto se hizo evidente, y en 1456, una comisión papal, bajo el Papa Calixto III, revisó su caso. Este tribunal de revisión concluyó que el juicio original había estado plagado de irregularidades y que las acusaciones contra Juana eran infundadas. Se declaró su inocencia y se anuló oficialmente la condena, reconociendo el error monumental que había cometido la justicia de la época. Este acto de reivindicación póstuma no solo restauró su honor, sino que también cimentó su lugar como mártir y heroína nacional. El reconocimiento de su santidad llegó mucho tiempo después. En 1920, la Iglesia Católica canonizó a Juana de Arco, declarándola santa. Este acto no solo fue un reconocimiento de su piedad y de su papel crucial en la historia de Francia, sino también una reafirmación de su legado espiritual. La canonización de Juana la elevó a un estatus que trasciende lo terrenal, convirtiéndola en un símbolo de fe inquebrantable y devoción divina. Su fiesta se celebra el 30 de mayo, el día de su martirio, recordando su sacrificio y su fe incondicional. En la modernidad, Juana de Arco ha sido idealizada y convertida en una figura casi mítica, representando valores que trascienden su época. Su historia ha sido adaptada y reimaginada en innumerables obras de ficción, cada una enfatizando diferentes aspectos de su vida y legado. Las representaciones literarias y cinematográficas a menudo se centran en su pureza de espíritu, su valentía frente a adversidades insuperables y su papel como una figura casi sobrenatural enviada para salvar a su patria. Este romanticismo ha elevado a Juana a un estatus icónico, donde es vista no solo como una heroína histórica, sino como un arquetipo de la lucha por la justicia y la verdad. La vida y los logros de Juana de Arco han trascendido los siglos, inspirando a innumerables generaciones. Su historia ha sido narrada en una variedad de formas artísticas y literarias. Desde crónicas medievales hasta novelas modernas, obras de teatro, poemas y películas, Juana ha sido una fuente inagotable de inspiración. Escritores y dramaturgos como William Shakespeare, George Bernard Shaw y Jean Anouilh han encontrado en su vida un rico material para explorar temas de valentía, fe y resistencia frente a la adversidad. En el ámbito del cine, la figura de Juana ha sido inmortalizada en numerosas películas, cada una interpretando su legado a través de diferentes lentes culturales y artísticas. Desde las representaciones tempranas del cine mudo hasta las producciones contemporáneas, su historia continúa resonando con el público, recordando a todos la capacidad del espíritu humano para superar los desafíos más imposibles. En el cine y el teatro, Juana de Arco ha sido interpretada por algunas de las actrices más talentosas del mundo, cada una aportando su propia visión y matices al personaje. Desde la interpretación conmovedora de René Falconetti en La Pasión de Juana de Arco,
De Carl Theodor Dreyer hasta la representación heroica de Milla Jovovich en Juana de Arco de Luc Besson, su figura ha sido moldeada por diversas perspectivas artísticas. Estas adaptaciones tienden a resaltar su valentía indomable y su fe inquebrantable, presentándola como un símbolo de resistencia y esperanza. Más allá de la literatura y el cine, Juana de Arco ha sido un símbolo poderoso en momentos de crisis nacional. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, su imagen fue utilizada para levantar la moral y fortalecer el patriotismo francés. Se la invocó como un símbolo de resistencia y esperanza, un faro de luz en tiempos de oscuridad. Además, en la cultura popular, Juana de Arco ha sido adoptada como un ícono feminista, representando la capacidad de las mujeres para desafiar las normas sociales y tomar el control de su destino. Su historia resuena especialmente en un mundo donde las luchas por la igualdad de género y la justicia social continúan. Juana es vista como una pionera, una mujer que rompió barreras en un tiempo en que el liderazgo militar y político era dominio exclusivo de los hombres. Esta reinterpretación moderna ha reforzado su estatus como un símbolo de empoderamiento y valentía. Hoy Juana de Arco sigue siendo un símbolo de valor, fe y patriotismo. Su historia nos recuerda que el poder de la convicción y la fuerza de la fe pueden cambiar el curso de la historia. Juana no solo liberó a Orleans, liberó el espíritu de una nación, mostrando que incluso los actos más pequeños, cuando están guiados por una causa justa, pueden tener repercusiones profundas y duraderas. Su legado perdura no solo en los libros y películas, sino en los corazones de aquellos que luchan por la justicia y la verdad, reafirmando el poder del espíritu humano frente a la adversidad. Juana de Arco y el asedio de Orleans no solo son capítulos importantes en la historia de Francia, sino también ejemplos perdurables de cómo el coraje y la convicción pueden cambiar el curso de la historia. Esta mujer sigue siendo un faro de inspiración para generaciones futuras, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede prevalecer. Su legado nos enseña que la convicción y el coraje pueden cambiar el curso de la historia, y que una persona, sin importar su origen, puede marcar una diferencia monumental. La joven campesina, que se convirtió en líder y santa, continúa viviendo en la imaginación colectiva. Su historia un eterno recordatorio de que el verdadero heroísmo reside en la fe y la determinación inquebrantables. Su vida, envuelta en leyenda y realidad, sigue siendo una poderosa narrativa que inspira y motiva a luchar por un mundo mejor. Gracias por acompañarnos explorando la vida de esta legendaria guerrera. Déjanos en los comentarios qué otro tema te gustaría que exploremos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Nos veremos pronto.